Recuerden que la última vez que nos vimos dejamos al pueblo de Israel al borde del monte y el Señor en una teofanía de tormenta manifestando toda su gloria, todo su poder y toda su majestad. Ahora nos colocamos a 40 días de aquel episodio. Todavía Moisés está en la presencia de Dios, tiene 40 días allí, está recibiendo la ley. Y ahora nos trasladamos a ver qué sucedía en el campamento. Dice así la Sagrada Escritura, Éxodo 32. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y le ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y le has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro. De uno y otro lado estaban escritas y las tablas eran obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles. Voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón:
no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza de sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová. Quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a ese raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó a Aarón. Pueden sentarse, mis hermanos. Les pregunto ahora a ustedes, después de esta lectura, ¿qué es lo que ha llamado su atención? Algunos responderán que aquello que ha llamado la atención es la deplorable actitud del pueblo de Israel que después de haber recibido amplias provisiones de Dios, su tierno cuidado y haber sido testimonio del temor de Jehová, a escasos 40 días se han corrompido. A otros les habrá llamado la atención lo grotesco del ídolo y cómo ellos entregaron sus propias prendas y las de sus hijos para preparar un ídolo de fundición. Y tuvieron la insensatez de, habiendo ellos mismos producido su propio ídolo, decirse a ellos mismos, Israel, estos son tus dioses. A mí me llama la atención algo aún más profundo. Y es el carácter de mi Dios, que habiendo rodeado a su pueblo de bienes, y viendo a su pueblo corromperse tan rápido, en vez de destruirle completamente, puede aplacar su ira y mostrar gracia. Lo más impresionante de esta historia no es el becerro de fundición. Lo más impresionante en esta historia es la gracia de Dios, que puede escuchar la intercesión de su pueblo Moisés y perdonar nuevamente a la nación de Israel. El domingo pasado en Éxodo 19 dejamos a Israel sobrecogido ante la majestad de Dios, temblando al pie del monte y prometiendo obedecerlo en todo. 40 días después, mientras Moisés recibe la ley en la presencia del Señor, encontramos al mismo pueblo desenfrenado, olvidando que Dios los rescató y fabricando un ídolo para adorarlo con un culto que ellos mismos habían inventado. El contraste aquí es profundo entre el temor reverente y la abierta idolatría. Sin embargo, antes de juzgarlos, antes de juzgar a Israel, deberíamos reconocer que la idolatría podría estar también en nuestros corazones. Que lo difícil no es solo salir de Egipto, sino lograr que Egipto salga de nosotros. En este pasaje veremos la fabricación de un ídolo
la condena del Señor, la reprensión del pecado, pero sobre todo la gracia abundante que permanece firme a pesar de nuestra más abierta infidelidad. Hay una manera madura de leer la Escritura y es leer la Escritura para ver cómo Dios se ha estado revelando a sí mismo. Si tú eres un niño en la fe, tú lees textos como este y te llama la atención la idolatría, te llama la atención el becerro, que te llame la atención el amoroso carácter de tu Dios que no nos paga según nos corresponde. Comenzaré mostrando cómo Israel fabrica un ídolo. Interesante que la idolatría no tiene su origen en los pueblos circundantes. La gente asume que Israel adoró ídolos porque vivía entre otras naciones. La idolatría estaba en el corazón de ellos. La idolatría es como las bacterias que ante las situaciones adecuadas se reproduce y se manifiesta, pero eso estaba allí. Dice asimismo, al comienzo del capítulo 32, viendo el pueblo que Moisés se tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate y haznos dioses. ¿De dónde sale la idolatría? La idolatría no sale de los pueblos que estaban alrededor, la idolatría sale de tu propio corazón. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es un intento humano de reemplazar a Dios a través de sus propias obras. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es aquello sucedáneo que produce en el pueblo lo que solamente Dios debería estar produciendo. ¿Qué es idolatría? Idolatría no es solamente doblarte ante una estatua. Idolatría es también atribuir a tus propias creaciones lo que solamente a Dios en adoración su pueblo debería estar atribuyendo. El ser humano fue creado para adorar a Dios y adentro suyo está el músculo y ante cualquier descuido eso podría ser canalizado a objetos que son diferentes. No es un factor externo. El ídolo está adentro. No hace falta la influencia de otros. El ídolo estuvo primero en el corazón. Dice Ezequiel 14:3, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón. Hermano, los ídolos no están en los santuarios. Los ídolos no están en la casetita que se hacía en la casa para poner ahí los ídolos de la familia. El ídolo está en la cultura, el ídolo está en el trabajo, el ídolo está en el negocio. El ídolo está en la carrera, en los estudios. Ídolo es cualquier cosa que construimos los hombres para usurpar el lugar de Dios. Piensa por un momento, hermano, en cosas que Dios te ha dado, como tus propios zarcillos, que mal usados podrían convertirse en tus propios ídolos. Interesante que en esta tierra no hay nada nuevo que los hombres podamos usar. Toda idolatría comienza utilizando mal lo que Dios nos había dado. Al salir de Egipto, el Señor puso gracia en los egipcios de forma tal que se despojaron de sus propias prendas y lo entregaron al pueblo de Israel. Un asunto milagroso, maravilloso. Ellos se despojaban de sus zarcillos y se los ponían a los que anteriormente habían sido sus esclavos. ¿Y para qué el Señor permitió esto? Para que eventualmente Israel se despojara de esos zarcillos y pudieran construir el tabernáculo. Y los mismos recursos que el Señor milagrosamente le había dado son los recursos que utilizan ellos para crear sus ídolos. Hermano, los mecanismos de construcción están adentro de nosotros, están en nuestro corazón, están en nuestra casa. No hace falta ser un tallador. Ídolo puede ser casi cualquier cosa. Tu marido podría ser tu ídolo, tu esposa podría ser tu ídolo, tus hijos podrían serlo, tu prestigio personal. Tu moralidad podría ser un ídolo. Cualquier cosa buena que el Señor te ha concedido, mal usada, termina siendo idolatría. Aguántame aquí, hermano. Los zarcillos no eran pecaminosos. Recuerda, el pecado no está en las orejas, está en el corazón. Sí, porque los seres humanos salen a buscar las cosas externas y atribuirle a eso que eso es un ídolo. No, no puede tener eso porque eso es un ídolo. Lo que hace que ídolo sea ídolo es la manera en que tú lo tienes. Tu carro puede ser tu ídolo.
¿Qué produce tu carro en ti? No, ese vehículo es mi representación. Esa es mi identidad. Ahí es que yo me siento representado. Dios es tu representación. Tu Señor es tu identidad. Y en tu Señor tú te sientes representado. Ese empleo podría ser tu ídolo. No, este es el empleo de mi vida. Ese rótulo que dice esa tarjeta, que cada vez se usan menos, pero antes producían algo, podría serlo. El lugar donde tú vives, en el barrio, podría ser el tuyo. ¿Y está mal vivir en lo claro? No, no está mal vivir en lo claro. Quizás tu ídolo es tu historia de progreso y avance. Tú no sabes dónde yo empecé, tú no sabes de dónde yo vengo. El asunto no es de dónde tú saliste, sino de dónde tu Dios te ha traído. Y tu misma historia personal, narrada de manera grandilocuente, podría ser tu ídolo. Hermano, voy más allá de los zarcillos para mostrarte que cualquier cosa buena que tu Dios te ha otorgado, mal usada, se convierte en idolatría. ¿Qué ocurrió aquí? Dice que Israel estaba desesperado. Viendo el pueblo que Moisés se tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Uno ve a esta gente y parece locura. La idolatría es locura. Porque ¿cómo es que tú has llegado a entender que tú puedes fabricarte un propio Dios y ese Dios puede ir delante del tuyo, que significa protección, significa provisión, significa seguridad? Del mismo modo que tú entiendes que tus finanzas son tu seguridad, son tu reconocimiento. Y cuando tú miras el estado de cuenta, entonces tú te sientes saciado. Estoy persuadido que es más fácil ver la locura en los otros que verla en uno mismo. Es más fácil identificar la necedad en el vecino que identificarla en ti. ¡Qué locura! Mira a él adorando ídolo. Y mírate a ti deseando con tanta efervescencia eso que tú sabes que en el fondo no te dará aquello que tú estás buscando y que pronto te va a dejar desencantado. Cada vez que tú lo atribuyes a algo, a un objeto, a un lugar, a una cosa, a una persona, los atributos de Dios, has hecho de eso tu Dios. De forma tal que hasta la noviecita podría ser un ídolo. ¿Qué produce eso en ti? No, que ese es el amor de mi vida. Tu amor está desproporcionado. No, es que sin él entonces yo muero. Yo nunca te he visto desespero por Cristo. ¿Qué produce en ti efervescencia? Una final muy buena de cualquier deporte podría ser tu Dios. Porque nunca te he visto en el culto público expresando tanta efervescencia delante de tu Dios como te vi saltando en la serie final. Pastor, ¿la serie final es pecaminosa? No, permitir que se desordenen las prioridades de tu corazón de forma tal que eso produzca en ti más satisfacción, deleite y expresión que lo que produce la adoración a Dios es idolatría. ¿De dónde sale de la idolatría? No sale del entorno, no sale de los medios, no sale de los zarcillos, sale del corazón del hombre. Por eso decía Juan Calvino que el hombre sin Dios es una fábrica de ídolos. Lo creamos, lo exportamos, lo difundimos. Dice, este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, su falta de conocimiento del Dios verdadero produjo idolatría. Son cosas muy sencillas, hermano, pero tú comienzas a ver a Dios en tu provisión. Ay, hay una tentación en esto. Todo el mundo quiere hacer la historia. Sucede desde que todo el mundo tiene un poquito de éxito en algo, quiere estar yendo a los podcasts, quiere estar dando conferencias y todas las cosas. Esta es mi historia. No, esta no es tu historia, esta es la historia de Dios. Y cómo Dios a ti te mostró misericordia. Ellos no habían conocido al Dios verdadero. Dios estaba en la mente del pueblo, pero todavía ellos no lo habían interiorizado. Seguían pensando que Moisés les había sacado de Egipto. Interesante, vez tras vez el Señor se manifiesta y todavía dicen ellos de que este Moisés que nos sacó de Egipto. O sea que ellos están esperando. Moisés para ellos era su ídolo. Moisés fue quien nos sacó de Egipto, no fue Moisés que te sacó. Dios sacó a Moisés también de Egipto. Recuerda, hermano, que la idolatría es una pobre conciencia de quién es realmente Dios. De forma tal que cuando tú mejoras tu teología, entonces tú estás más seguro. Una teología corregida te hace ver
a Dios en tus medios. Y ya tú no te lo atribuyes, no se lo atribuye a alguien, sino que se lo atribuye a Dios. Dice yo, este Moisés que nos sacó. Ellos seguían siendo politeístas. Dice que haznos dioses. La comparación es fuerte. Escasos 40 días ellos sintieron los truenos, sintieron el humo. En todas las dimensiones el Señor se expresó. Pero en este momento están pidiendo, haznos dioses. Te advierto aquí, hermano, tú podrías consumir experiencias espirituales y seguir siendo un incrédulo. Ya yo no compro eso, de que alguien fue a un congreso y le cambió la vida. A ti lo que te cambia la vida es colocar a Dios en el lugar correcto. No, que yo viví una experiencia y hasta lloré. 40 libras de lágrimas no producen el entendimiento de quién es el único Dios verdadero. No quiero anular tus emociones, no es eso. Lo que te quiero sacar es del infantilismo, de pensar que en el emocionalismo hay madurez. Donde hay madurez es entender quién es realmente Dios y quién eres realmente tú. Cuando tú colocas a Dios en el lugar correcto y te colocas a ti en el lugar correcto, entonces estás madurando. No, es que yo quiero ir ahora a un congreso que me va a cambiar la vida. Los congresos no cambian la vida. Lo que cambia la vida es colocar a Dios en el lugar correcto. Mejora tu entendimiento de Dios y estarás alejando los ídolos, porque los ídolos están en tu corazón. Si Dios no se ve grande, tú vas a buscar un becerro de oro y entenderás que eso tiene valor. Es posible sentir cosas, prometer cosas. Yo he visto incrédulos haciendo promesas que ustedes no se imaginan. Jamás vuelvo. Y un sobrecogimiento y demás. No es cómo tú te sientes, sino cómo se ve Dios en ti. Lo que va a producir seguridad no es tanto de que, wow, mira, yo sentí o no sentí. Lo que va a producir seguridad es quién es realmente Jehová, el que nos sacó con su mano poderosa de la tierra de Egipto. Y sucede a ambos lados. En el mundo más carismático, la gente siempre anda buscando experiencias, toques, palabras. En el mundo más letrado, la gente anda buscando un libro que me cambie la vida. Yo no creo que los libros cambien la vida. Oh, si tú leyeras esto, tu bibliografía no marca la diferencia. Se marca la diferencia poniendo a Dios en el lugar correcto y al pueblo en el lugar correcto. Cuando tú entiendas quién es Dios, eso sí. Ahora, si el libro te permitió colocar a Dios en el lugar correcto, bien. Si la experiencia no solamente marcó tu sensibilidad y tus sentimientos, sino que realmente te colocó a ti en el lugar correcto y a Dios en el lugar que le corresponde, entonces sí. Ay, este libro te va a cambiar la vida. Los libros no cambian vida. ¿Cuál es el mecanismo de la idolatría? Dice el 3. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y lo trajeron a Aarón. La idolatría necesita un fabricante que materialice el deseo de tu corazón. La idolatría que está ahí en Génesis, está ahí en germen en ti, necesita un fabricante que materialice el deseo de tu corazón. Y hay gente que hace su oficio, materializar ídolos. Es la persona que te dice, tú puedes por tus propios medios, tú eres capaz, tú lo vas a lograr. Tú estás muy cerca de lograrlo, estás materializando el ídolo, porque adentro tuyo hay un deseo en ciernes de entender que tú puedes salvarte por tus propios medios. Y una persona que te dice al oído que realmente tú puedes, que vas por delante, está materializando el ídolo de tu corazón. Es una falsificación de la gloria de Dios. Oro, artesanía. Dice que con un bruñil él no solamente lo fundió, sino que también tomó un punzón y le hizo los dibujitos más pequeños. ¡Que sea realista! Es una falsificación de lo que Dios le estaba dando. Dicen ellos que vaya delante de nosotros. Ese ir delante de nosotros es protección, es representación, es provisión. Pero lo más peligroso de todo esto es lo que dice el 2. Apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelo. El ídolo alcanzó toda la familia. Hay una característica aquí importante de la idolatría que la gente no toma en cuenta. Tu ídolo no solamente te daña a ti, también daña a tu entorno.
La idolatría tiene profundas raíces comunitarias y donde un pecado ha estado siendo practicado, la familia completa está corriendo peligro. A la gente le escandaliza que 3,000 varones murieron, pero a nadie le escandaliza que 3,000 hombres entendieron normal quitarle a sus propios hijos el asunto para utilizar los medios de sus propios hijos para construir un becerro de oro. Tú involucras a tu familia en esto y después tú te escandalizas. Hermano, la idolatría no solamente nos daña a nosotros, daña el entorno de nosotros. Volví a ver la saga del Padrino y fui consciente de que una lección del Padrino es que la delincuencia daña a la familia. Interesante que Padrino 1 y Padrino 2, los dos comienzan con una fiesta familiar. Y terminan, las dos películas y el epílogo terminan con tragedias familiares. Es mostrarte que la delincuencia no solamente es un asunto privado que yo practico, no, la delincuencia te va a afectar a ti, va a afectar a los otros. Lo mismo sucede con la idolatría. Un idólatra no solamente se daña a él y daña a su entorno. Recuerdo la primera vez que yo leí este texto, yo dije, pero esto es muy violento, las personas están matando y violento no es involucrar a tu familia en la idolatría, eso no. Exponer a tus hijos. Lo que está haciendo aquí el pueblo es que corporativamente están participando, desde los niños hasta los adultos. Todo el mundo está contribuyendo para la creación de un ídolo. Mira, tarde o temprano, tu familia terminará participando activa o pasivamente de tu pecado. Tarde o temprano, las consecuencias de tu pecado terminarán dañando a tu familia. Y todo esto sucedió mientras el Señor le estaba dando la ley. Lo más impresionante de esto es que el Señor siguió dando la ley a Moisés. Hey, el pueblo está produciendo un ídolo debajo y Dios sigue dándole la ley a Moisés. Es que el Señor no es como nosotros. La gente ve la ira de Dios como que un pecado se practicó. El Señor en este momento está desesperado. Él no se desespera. Él sigue con su plan y juzga el pecado. Y hay cantidad de gente que se siente muy tranquila porque sienten que el Señor no ha condenado su pecado. Que el Señor no haya condenado su pecado no significa que tu pecado se quedará sin consecuencia. El Señor es paciente aún para condenar. Cuando terminó su programa de 40 días, le dijo a Moisés, hey, desciende. Dice el 7. Muestra ahora la condena del pecado. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Esa paciencia de Dios vuelve loco a los hombres. Hay gente que dice, pero Dios a mí no me ha interrumpido. Mira, Él hasta me ha bendecido, pero pudimos hacer el ídolo. Hay cantidad de gente que entiende que si podemos construir el ídolo, entonces el ídolo ya tiene un lugar en el pueblo de Israel. El Señor toleró que construyéramos el ídolo, entonces el Señor se agrada. No, el Señor permitió que le dieran hasta terminación con un buril. Lo que le muestro a la iglesia es que no hay que desesperarse ante el avance del pecado. Eso terminará cuando el Señor diga que termina. Trate usted de no hacer un ídolo. Porque el pecado no se quedará sin consecuencias. Dios no puede ser burlado. Y aquí hablo de nuestros pecados privados. El ser humano juega eso, a transgredir el límite y ver si hay silencio. Y si hay silencio, asuma que está todo bien. Que tú estés practicando tu pecado con un poco de libertad en este momento no significa que el Señor no vaya a juzgar el pecado oportunamente. Impresiona pensar que Dios vio el proceso de fabricación. Y ahora el Señor va a probar el corazón de Moisés. Interesante. Escucha lo que le dice Jehová. Dice el 7. Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Yo me imagino a Moisés escuchando esto. Y dice, mi pueblo, que yo saqué. Y no fuiste tú, Moisés, que lo sacaste de la puebla. Bueno, sea cuidadoso cuando te habla del pecado de los otros. Porque como nos referimos nosotros a los pecados de los otros frecuentemente, estamos anunciando a gritos cuál es el estado de nuestro corazón. Imagínense que Moisés se vuelva loco y le dice, ay, sí, Señor, yo saqué a esta gente, pero mira ahora en lo que están. Estaría confirmando que su estado es el mismo estado del pueblo. Que él se creyó la película. Que él fue el que sacó a Israel y que ese es su pueblo. Oye, hay momentos así, hermano, momentos estelares, donde hombres nacidos de mujer dan unas declaraciones que parecen de grandes ligas.
Moisés no corrigió a Dios, pero le dejó ver que su corazón era el corazón correcto. Escuchen la expresión de Moisés. Dice el Señor después. Estoy en el 9. Yo he visto este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se enciendan mira en ellos y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. Tú vas a ser Abraham 2.0. Hey, el Señor está probando el corazón de su siervo. Tú lo sacaste de Egipto, ese es tu pueblo, y yo voy a hacer de ti una nación grande. Escuchen lo que le dijo él. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, estoy en el 11, oh Jehová. Miren, si él confirmaba lo que Jehová está diciendo, Moisés también estaría participando en la idolatría. Porque la idolatría no solamente es la idolatría grotesca, hay una idolatría más oculta en el corazón. Idolatría no solamente hacerse un becerro, también idolatría es creerse el protagonista de la película. Hermano, en la película de Dios no hay protagónico, Cristo, y todos nosotros somos extra, atrezo, secundario. Esta es la respuesta apropiada, pues menciona que Moisés tiene el corazón correcto. Dice en el 11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? No contra mi pueblo. Contra tu pueblo que sacaste, o sea, sacaste tú de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. Ay, Señor, yo no soy nadie. Yo soy menos que nada. Yo estoy aquí un secundario, Señor. La gloria es toda tuya. La respuesta es la respuesta correcta. Está manifestando que reconoce que el pueblo era de Dios y que Dios fue que le sacó. Después dice él, ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal lo sacó, para matarlo en los montes, para raerlo de sobre la faz de la tierra? Moisés estaba preocupado por la gloria de Dios. Hey, así es que se le responde a Dios. Señor, a mí no me importa mi confort, me importa tu gloria. Pero lo que más me emociona es el versículo 13. Pues Moisés no intercede basado en el rendimiento de Israel o los méritos suyos. Él apunta al pacto. Cuando usted vaya a la presencia del Señor a pedir misericordia, no pida misericordia por sentimentalismo. Apela a la misericordia de Dios basada en el pacto. Escuchen lo que él le dice en el 13. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, 3 patriarcas, a los cuales has jurado por ti mismo y le has dicho, multiplicaré vuestra descendencia. Hermano, así es que se clama. Señor, yo no lo vuelvo a hacer. Ay, no le diga así, que si no te destruyen el lunes, te destruyen el miércoles. Dile, Señor, según la fidelidad basada en tu pacto. Es interesante que Moisés no mencionó el pacto en Sinaí que ellos acababan de firmar hace 40 días. Porque en el pacto en el Sinaí era un pacto condicional. Si Israel manifestaba fidelidad, entonces el Señor les llenaría de bienes y les daría un lugar especial. Moisés no está apelando al pacto en el Sinaí, está apelando al pacto que el Señor hizo con Abraham, porque el pacto que Dios hizo con Abraham y con los patriarcas era un pacto incondicional. De forma tal que cuando nosotros fuimos integrados en el pacto, no fuimos integrados en el pacto de Sinaí, fuimos integrados como si fuéramos hijos de Abraham. Pues no es por rendimiento, es por gracia. Hermano, ore así. Una oración centrada en el Evangelio es necesario para crecer en gracia. No está mal confesar tu pecado, hermano, pero eso está ofreciendo al Señor como nuevos pactos. Yo te prometo que si tú esto, entonces lo otro. Mire a Cristo. La sangre del nuevo pacto, en su sangre, ay Señor, por los méritos de Cristo, por el sacrificio de Cristo, para que tu nombre, no diga, ay Señor, para que no me llegue mi vergüenza, sino Señor, para que tu nombre no quede en vergüenza. Apunta a un pacto que es incondicional. Clarifico, hermano, la manera en que nosotros reaccionamos ante el pecado de los otros está manifestando cuál es la actitud de nuestro corazón.
Nosotros estamos llamados a ser humildes, a interceder por los otros, a no ensoberbecernos sintiéndonos superiores. Yo te pregunto, ¿cómo tú reacciones al conocer el pecado de tu hermano? ¿Tú te imaginas que Moisés le hubiera dicho al Señor? Dije, yo sabía que ese pueblo era malo. Eso fue lo que dijo Aarón. Cuando Moisés confrontó a Aarón, Aarón dijo, manito, ¿qué tú sabes que este pueblo es un pueblo malo? De dura cerviz. La cerviz, hermano, es el cuello. Los animales le ponían una soga y quien lo dirigía con un pequeño aloncito dirigía al animal. Pero un animal de dura cerviz, tú le alabas y él alaba hacia el otro lado. Es un animal bronco. Recuerdo la parábola del siervo que desespera a su compañero. Y su señor le reprende, le dice, pero a ti te hemos perdonado mucho más. Y mira cómo estás tú ahora por esta pequeña deuda, hostigando al otro. Hermano, la gracia no solamente debemos esperar que venga de parte del Señor, nosotros deberíamos ser una comunidad de gracia, de forma tal que cuando veamos el pecado en los otros, en vez de sentirnos nosotros superior al pueblo y decirle, Señor, haz conmigo un nuevo pueblo, que aquel se apartó, lo que deberíamos decir es, Señor, tu gloria, tu misericordia, aplaca tu ira y señalar a Cristo. Aquí hace sentido la advertencia de no juzgar. Lo que te están diciendo es con la vara con que tú midas a los otros, es la misma vara con que a ti te van a estar demandando. Ay, hermano, pero lo más hermoso es el carácter de Dios. Pronto a perdonar. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tu siervo. Hermano, miren, cuando usted habla del pacto, Dios entiende ese vocabulario. Y cuando usted habla de la cruz de Cristo, eso se entiende en el cielo. Ay, Señor, mira que Él es bueno en el fondo. No hay justo ni a uno en lo que dice la Escritura. Ay, Señor, no lo castigue. Por favor, ten misericordia. Que yo mismo me voy a poner ahí, le voy a agarrar la mano para que no vuelva a hacer eso. Señor, en base al pacto, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos. Dice el 14. Oye, hermano, qué corto el 14. Después de una aberración como esta, el 14 parece un versículo corto. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y ya. Les recuerdo, hermano, que el becerro aún existe. Les recuerdo, hermano, que Israel aún no se ha arrepentido. Les recuerdo, hermano, que todavía no se ha manifestado el castigo justo de Dios sobre su pueblo, pero ya el Señor resolvió perdonar. Qué cosa hermosa. Es el hijo pródigo que antes de que llegue ya le están esperando con el perdón así. Eso es lo que es el carácter de Dios. Lo más hermoso en este texto, lo que más llama la atención es eso, es que nuestro Dios muestra gracia. Y aún antes de que Israel fuera confrontando su pecado, ya el Señor había dispuesto a perdonar al pecador. Y ese es el Evangelio. El Evangelio no comienza en el momento que tú entiendes que en Cristo hay gracia. El Evangelio comenzó en la cruz del Calvario, cuando el Señor dio a su Hijo en propiciación por todos nosotros. Y aún tú todavía muerto en tu delito y pecado, ya la sangre de Cristo está operando. Aún antes de que Israel fuera confrontado, ya Dios dijo que iba a perdonar. Por eso que me gozo en el Salmo 86, versículo 5, que dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, dice la palabra, y grande en misericordia para todos los que te invocan. Por eso me gozo en el Salmo 30, versículo 1, porque un momento será tu ira, pero tu favor dura para toda la vida. El Salmo 103, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y el llamamiento de Isaías, deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Escucha al Dios que nosotros estamos sirviendo, al Dios de que aún antes de que nosotros seamos confrontados, reprendidos, castigados, ya ha resuelto gracia. Yo también pagué ya, wow, hermano, eso es lo que es la gracia. El Señor paga antes de que ocurra. ¿Y qué hacemos entonces ahora con los ídolos? ¿Lo dejamos ahí? No, parte del amor del Señor se manifiesta con que Él no solamente te perdonó tu idolatría, sino que Él quiere destruir el ídolo que tú has creado.
Esto pareciera que podemos dejarlo aquí ya. Porque si el Señor ha perdonado, entonces sigamos con el ídolo ahí presentado. Dejemos el becerro de oro puesto. No. Del 15 en adelante se muestra reprensión, castigo e intercesión. Voy pronto. Y volvió Moisés y descendió al monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Moisés no había visto al pueblo todavía. Porque una cosa es tú escuchar el pecado, otra cosa es tú verlo. Y aquí clarifico, hermano, trate de no ver mucho el pecado. La gente como que quiere vivir en ese morbo. Yo le aseguro que Moisés no quería ver a Israel fabricando un becerro de oro. Tuvo que verlo. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y del otro, estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios grabada sobre tablas. La comparación aquí es un objeto creado por Dios con su testimonio y un objeto creado por el hombre con la idolatría. No hay testimonio, hermano, de eso, pero qué hermoso hubiese sido tener un objeto que fue creado por Dios con su propia mano, con su dedo. Él está mostrando aquí la ley que está escrita por la mano de Dios y el becerro, que es el ídolo del hombre. 17. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alarido de fuertes ni voz de alarido de débiles. Voz de cantar, oigo yo. Estaban cantando esta gente. Y estaban danzando esta gente. Y estaban muy contenta esta gente. Te pastoreo aquí un poco, hermano. A mí me llama la atención cómo el falso culto que promueve el mundo genera tanto ruido, tanta efervescencia. Y el culto cristiano, la gente está como aburrida. Como adorar al Señor. Dios quiere que ese músculo de nuestro corazón, ese músculo de expresión, ese músculo de alabanza, se ejercite para la correcta adoración. Y no puede ser que nos gocemos más ante el becerro de oro que ante Cristo. ¿Cómo va a ser que usted le ponga un becerro y usted brinque y usted está mirando a Cristo y usted no sienta y no exprese? 2 polos opuestos, la ley de Dios, una obra única y maravillosa, obra de Dios, escritura de Dios grabada sobre tablas y un ídolo grotesco. El pueblo que se expresaba cantando con falsa adoración, con algarabía, una algarabía que se escuchaba a la distancia. Dice el 19. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. En toda esta cosa, hermano, participó Aarón. El Señor va a reprender ahora a cada uno. ¿Saben a quién me recuerda Aarón? A personas que tienen la madurez espiritual, pero no tienen el carácter de interrumpir a alguien. ¿Saben a quién me recuerda Aarón? A personas que tienen el conocimiento de lo que hay que hacer, pero no tienen la valentía de tirarse el pueblo en contra. Aarón me recuerda a lo que se hace lo gracioso con relación a la voluntad de Dios. Que alguien está dañando al pueblo y ellos siguen de largo. Bueno, es que yo no quisiera interrumpir. Vamos a esperar a que venga Moisés. Yo le voy a hacer el becerro cuando Moisés venga que lo destruya. Hey, Aarón, en el capítulo anterior estaba el Señor hablando al respecto de las vestiduras de Aarón y de el pectoral de prendas que llevaría el sumo sacerdote. Y mientras el Señor le estaba diseñando la vestidura especial a Aarón y determinando que Aarón iba a ser sacerdote y que le iban a poner un pectoral con un lado de piedras y otro lado de piedra, abajo estaba Aarón fabricando un ídolo. Mano, así nos vemos nosotros cuando el Señor quiere hacer a través de nosotros grandes cosas y estamos entregados a la idolatría. En el cielo, en este momento, el Señor está soñando lo que quiere hacer a través de nosotros. Y en la tierra podemos estar nosotros, en este momento, fabricando nuestro próximo ídolo. Mientras el Señor le daba la ley a Moisés, diciéndole que vistiera a Aarón de manera especial, estaba Aarón abajo, haciéndole al pueblo un Dios. Dice el 21. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Interesante, Moisés culpa a Aarón. Porque es que el conocimiento te da mayor responsabilidad. La indolencia te da responsabilidad. La debilidad te da mayor responsabilidad. Tú no quieres ser el sacerdote, tú no quieres ser. Interesante, hermano, que cuando el pueblo le pidió a él un becerro,
él le recomendó al pueblo que hicieran también un altar. Es como quien dice, yo no me puedo quedar sin trabajo. Si al becerro es que vamos a adorar, vamos a poner el altar completo para que podamos hacer sacrificio y que yo tenga trabajo en la idolatría. Moisés se la estaba buscando en la idolatría. Perdónenme. Aarón se la estaba buscando en la idolatría. Moisés reprenda a su propio hermano. Hey, recuerden que Aarón era mayor que Moisés. Y era el vocero. De hecho, en el primer tramo, el líder público era Aarón. Pero es que el liderazgo no solamente habla bien, habla bonito, habla duro. Es tener el carácter de tirarse un pueblo encima. Y dijo, Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo? Dice el 22, y respondió Aarón, no se enoje, mi señor. Ay, hermano, qué debilidad de carácter. No se enoje, mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Me recuerdo a nuestro padre en el Edén culpándose el uno al otro. La mujer que me diste, la serpiente. Tú conoces el pueblo, tú no has visto. El 23, porque me dijeron, haznos dioses que vaya delante de nosotros. Yo lo imagino así hablando, hermano, como con los brazos para adelante. Entonces, es que fueron ellos que me dijeron. Y son muchos. Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos que le haya acontecido. Lo que Aarón está sugiriendo aquí, ese pueblo estaba murmurando contra ti, Moisés. Ponte del lado mío, no del lado de ellos. 24, yo le respondí, ¿quién tiene oro? Oye, así es que se hace la idolatría. Tú nos interrumpes, después tú concedes un chin y terminamos todos desenfrenados. Y hay cantidad de pueblo que está entregado al desenfreno porque no se levantaron unas cuantas columnas en medio del pueblo que le diga al pueblo, hasta ahí. Bueno, yo me gozo en haber tenido un pastor con carácter que por momentos detuviera el desenfreno del pueblo. Y el comentario interno en la iglesia donde yo crecí era que Parra era un hombre como medio atravesado, que esto, pero él sabía decirle a la gente, hey, hasta ahí. Y por momentos las cosas se querían como salir de control y él venía y decía, hey, no, espérense. Hasta ahí. Mano, cuando no hay liderazgo, el pueblo se desenfrena. Pero el liderazgo por momentos parecerá un estorbo, pero lo que impide, yo no puedo impedir que la idolatría tenga el corazón del hombre, pero lo que impide que la idolatría se manifieste y se materialice en el culto público es que haya gente con carácter que diga, hasta aquí. Dice el 24, y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartarlo, y me lo dieron, y lo eché en el fuego luego, y salió el becerro. Salió. ¿Y cómo llegamos a tener esa conducta laxa en adorar al Señor? ¿Y cómo terminamos congregándonos en esa situación? ¿Y cómo llegamos a tolerar el pecado entre nosotros? Eso salió. Con su formita, el altar, la plataforma y todas las cosas. No interrumpas la idolatría y tú mismo vas a ver mañana. ¿Y cómo sucedió? No, eso como que siempre ha estado ahí. Desde que nosotros llegamos aquí estaba ese ídolo. Salió combustión espontánea, así. A mí siempre el Big Bang me ha parecido un poco ridículo. Pero más ridículo era Aarón. De que eso salió así. Yo eché los ingredientes y salió. Bueno, hay cantidad de gente que habla así de su pecado. No, eso apareció ahí. ¿Y tú no lo trajiste? No. No, yo iba caminando así. Él relató los hechos ocurridos con errores y omisiones. Y queda como una víctima. Salió un becerro. Y como salió, vamos a adorarlo. Hay una gran lección de liderazgo aquí. El pueblo necesita ancianos con carácter que le interrumpa, que antepongan el interés familiar como los levitas y Moisés y sacrifiquen su comodidad y estén dispuestos a enfrentar un pueblo. Moisés le dijo al Señor en un momento en oración, Señor, si tú no intervienes, pronto este pueblo me va a matar. ¿Y por qué Aarón no le dijo lo mismo al Señor?
del 25 al 29, hay castigo sobre los idólatras. Y aquí es que vengo. Pero el Señor ya perdonó, hermano, el pecado, sobre todo después del pacto, tienen consecuencias. Pregúntense ustedes, hasta este momento, cada vez que Israel deshonró al Señor, el Señor solamente concedió. Israel murmuraba, el Señor concedía, pero cuando entraron con Dios en una relación de pacto, entonces hay muerte. Señor, pero ¿y por qué razón en Refidim? ¿Por qué razón en Elim? ¿Por qué razón en otra ocasión no? Y ahora sí, porque el Señor honra el pacto para bien y para mal. Y si Dios es realmente Dios y Él ha prometido que habrá castigo y habrá bendición, Él sería un Dios mentiroso si no hay castigo. Y aquí es que la gente se escandaliza y dice, pero si el Señor perdonó, entonces que no castigue. Hay castigo. Es la justa ira de Dios. Interesante que hay castigo, pero no es que Dios se encuentra aquí de que sobresaltado. No. Ya, está bien, están perdonados. Ahora ve y repréndele, ve y corrígele. Escuchen ahora en el versículo 25. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado. Ese desenfreno era un furor, un desorden. Estaban fuera de control. Nunca había sido más apropiado el comentario coloquial dominicano. Estaban desacatados. Recuerden que ellos comieron, bebieron y se alegraron. Un pueblo ebrio, un pueblo sin entendimiento. Y aquí no toca discurso. Miren, el mundo seguirá degenerándose a un punto tal que llegará un momento que ya no tocará un predicador que traiga un discurso. El Señor intervendrá y traerá castigo para que esto se salve algo. Este desenfreno dice que había traído también vergüenza. Para vergüenza entre sus enemigos. Estoy en el 26. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Mano, por momento hay que hacer una línea de pizarro y decir, los que amen al Señor por aquí, los que no por allá. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Tengan presente el 27, que no es Moisés que está hablando, es Jehová. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. No es que quiero ser dramático, hermano, pero en versículos como Éxodo 32, 27, es que la gente corrige su teología. Porque esto te parecerá escandaloso. Entonces uno cuando lo encuentra escandaloso, intolerable, insoportable, lo subraya y vuelve y lo lee. Que el Señor está mandando a que maten sus propios familiares. Que el Señor está mandando a los levitas a que tomen espada pronto a la gente que va a cargar el santuario. ¿Recuerdan lo que hizo Samuel con el rey de Amalek? El Señor mandó a Saúl y el profeta Samuel sacó la espada y le dijo, no, así es que se hace. La gente ve a los levitas como que eran hombres, como, ay, qué bonito los levitas. Bien no eran decorativos. Sabían tomar espada. Así ha dicho Jehová, dice el 27. El Dios de Israel, escucha. Porque el becerro parece inofensivo, pero el Dios de Israel no. Poned cada uno su espada sobre su muslo. Ahí. Pasad y volved de puerta a puerta por el campamento. ¿Recuerdan, hermano, que así pasó el ángel de Jehová ante Egipto? De puerta a puerta sobre el campamento. Y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Interesante que cuando se habló de la idolatría y de los zarcillos se mencionó las mujeres y los niños y ahora 3,000 hombres. Parece que el Señor quería decirle a esos hombres que yo tenía una responsabilidad solemne de representar a Dios ante el pueblo. Y yo me pongo aquí pique y digo, ¿y cómo el Señor habrá determinado que murieran uno y miraran otro? El Señor conoce el corazón. Ahora, el que ponga su baja barba en remojo, y nunca mejor dicho, fue Aarón, porque a Aarón le perdonaron la vida. Y yo digo, Señor, pero si 3,000 hombres cayeron, ¿por qué no cayó Aarón de primero? No cuestione a Dios.
Le digo, hermano, que estos textos que parecen escandalosos son los textos que corrigen la teología de uno. Ahora, yo le aseguro que de ahí en adelante Aarón caminó de manera diferente. En el aire me lo imagino. Bueno. Uy, yo fui que lo hice. 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 Y a mí me perdonaron la vida. Hermano, tú eres Aarón. Tú eres Aarón. ¿Y por qué a Aarón no lo mataron? Por lo mismo que no te mataron a ti. La gente dice, ¿por qué yo soy salvo y el vecino no? ¿Y por qué a mí me perdona la vida y al otro el Señor le... Hermano, no cuestione a Dios. Corrija usted su teología. Del 30 al 34, la segunda intercesión de Moisés. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, interesante que Moisés no está aquí de que sobresaltado, hiperventilando, con calma. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado. Pero yo subiré ahora a Jehová. Quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, hermano. El pecado, hay que confesarlo. La gente quiere jugar eso, a que no, el Señor ya en la cruz pagó por el pecado del mundo. Confiese usted su pecado, arrepiéntase, que el pecado tiene consecuencias. Porque se hicieron dioses de oro. Pero el Señor fue que se lo dijo a Moisés. Escuche, Moisés fue Dios que le dijo a Moisés que el pueblo se había apartado y estaba adorando un becerro. Pero ahora Moisés, en nombre del pueblo, confiesa el pecado. Sí, porque la gente quiere vivir en ese maniqueísmo con Dios, de que el Señor conoce todas las cosas y si yo estoy aquí, ya Él me perdonó y Él lo sabe. Confiese su pecado por su nombre. Moisés está haciendo en este momento lo que hace un pecador, que es confesar su pecado delante del Señor. Moisés no está asumiendo de que ya murieron, ya el Señor purificó al pueblo. No, aún aquellos que el Señor le perdonó la vida tienen que confesar su pecado. Está en nombre del pueblo, después de haberlo consultado con el pueblo, confesando el pecado por su nombre. Este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Y usted lo va a preguntar, ¿y el Señor no lo sabía? Claro que lo sabía. Pero yo quiero que el Señor sepa que yo lo sé. ¿Ven lo que es confesar el pecado? Dios lo sabe todo, pero yo quiero que Él sepa que yo también lo sé. Por eso cuando un creyente va humildemente al trono de la gracia y le dice, Señor, tú conoces todas las cosas. Tú viste el pecado desde que yo comencé hasta que lo practiqué. Y ahora yo vengo, Señor, y confieso mi pecado por mi nombre. Y digo que eso, que yo participé, en eso yo te ofendí. Y manifiesto mi pecado por su nombre. Estoy haciendo lo que Moisés está haciendo en este momento. Que perdones ahora su pecado. Ay. Señor, perdona nuestros pecados. Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Moisés, te quiero mucho y todas las cosas, pero tú no me tratas, la gente de la gracia no eres tú. Soy yo. Dice el 34. Ay, hermano, qué gracia, qué cosa hermosa. El 34, escuchen. Ve pues ahora, lleva este pueblo a donde te he dicho. Y aquí mi ángel irá delante de ti. Y eso es gracia. Interesante que el Señor no tiene el dramatismo. ¿Ve? Yo lo voy, de todo modo, lo voy a introducir en la tierra prometida. Y no solamente eso, sino que mi ángel irá delante de ti. Pero en el día del castigo, yo castigaré en ellos su pecado. Wow. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. ¿Cómo se ve aquí el evangelio? El evangelio es la buena noticia de que aunque todos merecíamos el justo castigo de Dios por nuestro pecado, Él nos ha dado en Cristo un gran mediador que intercede constantemente por nosotros. Cristo no solo estuvo como Moisés dispuesto a compartir nuestro castigo, sino que lo llevó en su totalidad. El justo padeció por los injustos para llevarnos a Dios y darnos vida eterna. En Cristo, la iglesia tiene un mejor Moisés, que no solamente intercedió por nosotros delante de Dios, sino que propició adecuadamente.
y pagó con su propia vida, con su sangre hizo un pacto, no solamente para que el Señor aplacara, sino para que el Señor realmente eximiera. Eso es lo que es el Evangelio. Es la buena noticia de que Cristo no solamente intercedió, sino que pagó por nuestro pecado. De forma tal que cuando nosotros confesamos delante de Él, lo que a nosotros no tocaría, el Padre se lo atribuye a Cristo. Y los méritos de Cristo, entonces el Padre nos los atribuye a nosotros. Así como por los méritos de Moisés él fue un buen intercesor, por los méritos del sacrificio de Cristo, nosotros tenemos vida eterna. Oro por la iglesia del Señor para que interiorice el Evangelio y por cualquier persona que en este momento se sienta en riesgo. Dios no puede ser burlado.